Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es jueves 8 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar pues en esta transmisión. Recuerde que estamos llevando nuestro estudio intensivo y semanal en busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor, y estamos nosotros en la lección número 5 y estamos hoy en el día 3. Recuerde que el día miércoles pues nosotros no tenemos transmisión, pero pues les animamos siempre a continuar, seguir contestando para que pues usted ya llegue a la transmisión con una perspectiva más amplia. Usted ya leyó y estudió la sesión de clase. Amén. Estamos en la página, vamos a ver el día de hoy, la página número 83, 84, 85 y 86, ¿ok? Y vamos a usar también la escritura. Estamos en nuestro tema, en la lección 5, estamos hablando acerca de la gracia, la provisión que Dios nos da para caminar en victoria. Entonces, en este sentido, pues bueno, le voy a pedir por favor que saque su libro, que vaya a la página y a la lección en el día que corresponde. Y le voy a pedir también que saque su Biblia y me acompañe al texto de Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. En lo que usted lo busca rápidamente, nosotros vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Amén. Y pues bueno, recordarles como siempre, ¿verdad?, que todos los días estamos compartiendo nosotros el plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. Y yo le animo a que se una con nosotros en este plan de lectura. Si por alguna razón usted no lo recibe, escríbame ya sea al Gmail, ministeriosbosqueclama@gmail.com. Escríbanos a través del inbox si usted está conectado con nosotros a través de Facebook. Escríbanos si tiene el WhatsApp. Escríbanos también a través del WhatsApp y con muchísimo gusto le estaremos enviando todos nuestros materiales, en particular el plan de lectura McChain. Lunes y viernes estamos compartiendo nuestros audiolibros. El lunes estamos viendo A quién pertenece el dinero, un libro que nos va a hablar acerca de la mayordomía cristiana, nuestra perspectiva eterna acerca de las finanzas. Y el día de mañana, viernes, vamos a estar leyendo Un líder con convicciones, 25 principios para el liderazgo relevante. Así que pues yo le animo, mi hermano, mi hermana, que usted nos acompañe con estos materiales, con estas lecturas. Y nosotros siempre tenemos el compromiso de leer libros que nos lleven al libro. Libros que nos lleven a la escritura, ¿verdad? Lecturas de sana enseñanza y de sana doctrina. Amén. Muy bien, pues vamos a prepararnos para nuestra sesión del día de hoy. Ya hemos compartido nuestras ligas. Yo espero que usted esté conectado con nosotros y le damos la más cordial bienvenida, mis hermanos, a este espacio. A este espacio de estudio en el cual pues estamos buscando crecer todos los días para la gloria de nuestro Señor. Como se dará cuenta, nuestra agenda de contenido de Ministerios Voz que Clama, pues estamos enfocados a que usted todos los días, literalmente, todos los días usted esté recibiendo palabra del Señor. De lunes a domingo, ya sea con el plan de lectura McChain, ya sea con algún audiolibro, ya sea con la clase de En Busca de Dios, ya sea, por ejemplo, el sábado que estamos teniendo nuestro estudio. El sábado estamos teniendo reunión presencial, donde estamos teniendo 2 estudios. Este fin de semana, este sábado, nos toca estudiar nuestro estudio de el Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo, un estudio que vamos de manera expositiva, capítulo a capítulo, versículo a versículo, sobre el Evangelio de Juan. Y cada 15 días estamos viendo el Evangelio de Juan y nuestra lección de En Busca de Dios. Entonces estamos avanzando de una manera extraordinaria. Y pues bueno, vamos a tener reunión este sábado a las 6 de la tarde. Si usted quiere acompañarnos, pues es más que bienvenido. Contáctese con nosotros para que le podamos proporcionar la ubicación y usted pueda llegar sin problema.
Y bueno, el domingo pues les animamos siempre a que usted nos acompañe en la iglesia local, ¿verdad? Para que usted se congregue, ¿verdad? Congréguese en la iglesia local y de todas maneras el domingo se envía el plan de lectura McChain. Así que de lunes a domingo, todos los días usted está recibiendo, como le decía, la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Pues sean cordialmente bienvenidos, mis hermanos, aquellos que nos acompañan a través de las redes, a través de cualquier lugar donde usted nos acompañe. Si usted lo verá posteriormente, sea usted bienvenido. Aquellos que están en la Ciudad de México, en el Estado de México, en algún otro estado de la República Mexicana, incluso desde otros países que nos están acompañando en Estados Unidos o en América Latina, incluso pues algunos que nos acompañan de España y otros países del otro lado, allende las fronteras, allende los mares. Dios les bendiga. Nuestro propósito, insisto, pues es un compromiso con la palabra y pues que el Señor sea conocido y reconocido y que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a leer el texto, ¿le parece? Estamos en la lección 5, día 3, encuentro con la verdad. Vamos a leer el texto de Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra de nuestro Señor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre en Cristo Jesús, con su ayuda, con su gracia, con su amor, en su nombre nos acercamos a ti para pedirte, para rogarte, para suplicarte, Señor, tu guía, tu presencia, tu asistencia con nosotros a través de este estudio que estamos leyendo, de esta sesión del día de hoy. Habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones, en medio de la debilidad y torpeza, Señor, e incapacidad e incompetencia de este expositor, Señor, tu misericordia abundante, Señor, el poder de la Sagrada Escritura hable por sí mismo, de manera, Señor, que todos puedan entenderlo, todos puedan escucharlo, todos puedan atender y que todos se lleven algo, Señor, inquietados por tu Espíritu Santo y que tú hagas la obra que tú has prometido en cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, nos encomendamos a tu guía, a tu amor y cuidado en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a estar el día de hoy, hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios, del obrar de la gracia de Dios en las últimas dos sesiones. Hemos dicho que la gracia pues es recibir favor inmerecido. La gracia es cuando el Señor nos da lo que no merecemos. Y el día de ayer, el martes estuvimos hablando acerca de la gracia salvadora, de la labor que hace, el papel que juega la gracia de Dios en el terreno de la salvación, obrando en nuestros corazones, capacitándonos para creer y venir al Señor Jesucristo solamente por medio de la fe. Pero la gracia no solamente se queda en el terreno de la salvación cuando usted y yo venimos por la fe por primera vez al Señor Jesucristo, sino la gracia tiene una operación en nosotros todo el tiempo, de manera cotidiana, todos los días, como creyentes, en nuestro caminar como discípulos del Señor. Como les decía antier, la vida cristiana comienza en gracia, continúa en gracia y se llegará a su culminación en victoria, pero sobre todo en gracia. Ciertamente porque es el Señor quien está ayudándonos. En la salvación el Señor lo hace absolutamente todo. Realmente nosotros lo único que hacemos es ejercitar aquel favor, aquella gracia que el Señor nos da a través de la fe. La fe, como vimos en Efesios capítulo 2, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él nos da la fe para poder creer.
De manera que ninguno de nosotros puede jactarse de haber tenido fe o de haberse arrepentido por una virtud propia o personal. No, Señor, el arrepentimiento, Dios nos capacita para arrepentirnos, Dios nos capacita para la humildad, para la honestidad, Dios nos capacita en su gracia para reconocer y conocer quién es Cristo y lo que hizo por nosotros y aceptarlo y creerlo. De manera que el ser humano, el hombre, el individuo pecador, usted y yo, mi amado, mi amada, no tenemos nada de qué jactarnos. La gracia de Dios hace posible nuestra salvación. Todo es por gracia. Pero si usted ya vino a Cristo, si usted ha creído en Cristo por la fe, usted ahora está en otra situación, en otro contexto. La Biblia dice que todos los creyentes, es decir, aquellos que profesan fe en el Señor Jesucristo, la Biblia los declara santos. Y permítame explicar esto para que no suscite confusiones. La palabra santo significa apartado. Casi siempre tenemos nosotros la tendencia a hablar de la santidad o del hecho de ser santos como apropiándonos una perfección moral. Ciertamente somos santos porque Dios es santo, compartimos, somos hechos partícipes, como dice la carta de Pedro, somos hechos partícipes de la naturaleza divina, pero sí es importante hacer dos observaciones. Dios es absolutamente santo y la Biblia dice que Él es 3 veces santo, es decir, está muy por encima de nuestra comprensión acerca de cuán inmensa y poderosa es su santidad. Él es el único ser absolutamente perfecto, recto, moral, ético. En Él no habita ningún tipo de corrupción o maldad. Por eso Él es absolutamente santo. Y hablamos ciertamente de perfección moral, pero estamos hablando esencialmente de su apartamiento, alejamiento y su total falta de involucramiento con el mal. Dios no es autor del pecado. En este sentido, Dios es santo. Y Él nos llama a través de la Escritura en repetidas ocasiones a vivir y a caminar en santidad. Es el llamado de Dios a su pueblo. Es por esta razón, mi amado, mi amada, que si usted pertenece al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, usted tiene que vivir de una manera apartada. Y apartado no necesariamente quiere decir que usted se vaya a un cerro lejano, que usted vaya a un pueblo inhabitado, que usted no hable con nadie, no tenga ninguna interacción con nadie. No, eso no es de lo que está hablando la santidad, sino estamos hablando esencialmente de que estamos en medio del contexto de un mundo caído, de una generación malvada y perversa, donde donde la santidad de Dios obra a través de nosotros para que podamos mostrar las virtudes del Señor. Nuevamente es a lo que se refiere Pedro cuando dice que somos un pueblo escogido, un pueblo santo, ¿verdad? Elegido para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser santos es el desafío de Dios a que vivamos cada día apartándonos más del pecado, más del rigor y la esclavitud de la carne, más de la tiranía de nuestros pensamientos y concupiscencias. Apartarnos un poco más, es decir, no necesariamente alejarnos en un sentido de distancia geográfica, sino que ya no tenga poder o influencia sobre nosotros. La Biblia nos habla de personas que fueron santas y fueron hechas santas por el Señor. El Señor las escogió, el Señor las apartó y las llamaba a vivir de una manera apartada. La santidad en el cristiano es un proceso. Me atrevería a decir, sin intención de ahondar más en estas explicaciones previas, que el cristiano experimenta el proceso de la santificación de 3 maneras. Una vez que el creyente es salvo, entra en esta parte, en esta fase que se conoce como la santificación. La santificación es esta parte de la vida del cristiano que inicia
una vez que ha venido una relación salvífica por medio de la fe en Jesucristo, hasta el día en el que es llamado a la presencia del Señor, hasta el día de su muerte. El cristiano experimenta y vive la santificación de tres maneras. Uno, como un estado. El cristiano es santo, y esto lo testifica claramente el Nuevo Testamento, cuando Pablo, por ejemplo, cuando escribe a las iglesias, ¿verdad? Él dice a los santos que están en determinada iglesia. Por ejemplo, si usted observa lo que va a decir, por ejemplo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 1, ¿verdad? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Más adelante vamos a ver cuando escribe, por ejemplo, a los filipenses, va a decir Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. En este sentido, entonces, mis hermanos, podemos saber, ¿verdad?, que hemos sido nosotros santos, hemos sido hechos santos, hemos sido apartados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es una cuestión muy importante que la tengamos presente, porque somos llamados santos. Somos llamados santos, apartados. Usted, una vez que vino a una relación de fe en el Señor Jesucristo, usted ha sido apartado del mundo, apartada del mundo, para vivir única y exclusivamente para la gloria del Señor. En ese sentido, usted está en un estado. Usted ya es santo, usted ya es santa, pero no quiere decir que sea perfecto. Es por esta razón que el apóstol Pablo, cuando habla a los creyentes de Filipos, Filipenses capítulo 1, Pablo enfatiza una realidad interesante, de la cual es la otra faceta de la santificación. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, es decir, el Señor que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, la obra de la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia, el que los hizo santos, dice, el que comenzó en vosotros, porque tú no lo hiciste, lo hizo Él, el que comenzó en vosotros la buena obra de la salvación, dice, la perfeccionará. Esto nos está hablando de que tú y yo, y ahora aquí viene la segunda fase de la santificación, en la cual actualmente tú y yo nos encontramos, de la que vamos a tratar nuestra sesión el día de hoy, es que la santificación es un proceso. ¿Qué significa eso? Que no está completa, no está concluida, no está terminada. Se inició el proceso en la salvación, se inició el proceso en la regeneración, es decir, cuando tú y yo fuimos hechos nuevas criaturas por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto que te estoy diciendo es teología básica y todo cristiano debe conocerla. Pero tú y yo ahora, en este preciso instante, el día de ayer, el día de hoy, en este preciso momento, mañana, si Dios nos lo permite, seguiremos en un proceso de santificación, en un proceso en el que estamos siendo gradualmente apartados. Ahora, quiero hacer una pequeña acotación a este aspecto. En la santificación, nosotros colaboramos. Tenemos nosotros ahora, a diferencia de la salvación, recuerda que en la salvación que hicimos tú y yo, nada. Fue la gracia salvadora operando. La gracia de Dios operando. Completamente. Tú y yo solamente fuimos objetos de esa operación. Pero en la santificación y en este proceso de santificación, tú y yo ahora tenemos una cooperación, una responsabilidad. El Espíritu Santo está haciendo una obra perfeccionándonos y nosotros estamos cooperando en esta obra. Por eso, este libro, este estudio acerca del avivamiento, trata mucho acerca de la obra de la santificación.
El arrepentimiento es parte de constante, es parte del proceso de la santificación. La humildad es parte del proceso de la santificación. La honestidad es parte del proceso de la santificación. ¿Sí me estoy explicando? Esto es muy importante que lo tengamos presente, mi amado, mi amada, porque podemos encontrarnos con una realidad tremenda, y es que seguimos viendo en nosotros una realidad imperfecta. Seguimos viendo en nosotros actitudes carnales, pensamientos carnales. Seguimos a veces, desafortunadamente, si nos apartamos de la comunión con el Señor, empezamos a incurrir en actividades o patrones de conducta que no glorifican a Dios, y usted puede llegar a dudar si realmente fue salvo. Usted puede llegar a dudar si realmente el Espíritu Santo inició en usted esta obra. Pero mi amado, mi amada, si usted puede ser consciente de esto y usted puede sentir, experimentar dolor santo, arrepentimiento, y usted tiene el poder para ajustar y cambiar eso con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo, usted es cristiano. La realidad del pecado no puede entenderla un inconverso. Solamente puede aceptarla, afrontarla, vencerla el cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque ahora nos ha sido dado el poder de Cristo para vencer. Gloria sea su nombre. Una vez que recibimos la gracia salvadora de Dios, nos encontramos y no nos convertimos de manera automática en ángeles, en personas perfectas, en gigantes espirituales, como el apóstol Pablo o como Abraham. Nosotros vemos sus historias en la Biblia y decimos, wow, personas extraordinarias que no parecen de este mundo, que no parecen de este planeta, porque sencillamente parecen perfectos, que toman las decisiones correctas, que siempre tienen las mejores actitudes y que Dios obra cosas extraordinarias a través de ellos. Pero lo que no vemos es que son extraordinarios no por ellos mismos, sino son extraordinarios por la gracia extraordinaria que obró en ellos. Abraham no fue siempre el hombre de fe, el hombre piadoso. No, Dios fue tratando con varios detalles imperfectos de su carácter y de su conducta. Recuerde que él pues también tenía un patrón recuerde que cuando va, por ejemplo, en su peregrinación, vamos a ver que constantemente tiende a mentir, ocultando su relación de matrimonio con Sara, sobre todo para protegerse a sí misma. No se diga de la situación que se presenta bajo su carpa, en la cual Sara quiere ayudarle al Señor y Abraham acepta y entra en una relación con Agar, y esta relación pues da fruto a la vida de Ismael, y esto generará muchos problemas. A lo que voy con esto, mis hermanos, es que no existe este concepto de de un cristiano sin proceso, de un creyente sin proceso. Pablo va a ir también madurando su proceso, va a ir creciendo en la santidad de Dios. Como hijos redimidos del Señor, continuamos siendo débiles, continuamos siendo indefensos, continuamos estando dependientes y necesitados de la gracia y el favor de Dios. La necesitamos todo el tiempo, cada momento de cada día, para santificarnos, para irnos apartando cada vez más del mundo, para irnos liberando más y más del yugo tiránico de la carne y de la influencia venenosa de este mundo y del asedio de Satanás, que siempre va a estar sobre nosotros, pero con la gracia de Dios podremos siempre salir adelante y ser formados a la imagen de Cristo. Usted no debería ver sus fallas como un obstáculo, sino como una oportunidad. Cada vez que el Espíritu Santo le muestre, le revele su carácter imperfecto, sus fallas, sus tropiezos, sus errores, usted debería de verlos como oportunidades para mostrar más la gracia de Dios y trabajar en ellos. No conformarse, no decir, bueno, ahí está, Dios me ama, Dios es amor. No,
sino más bien para trabajar en ellos y someterlos bajo el señorío de Cristo y vencerlos y erradicarlos. El hecho, mis hermanos, esto es universalmente sabido y yo sé que no estoy diciendo una cosa nueva, pero voy a decir una tesis importante. Paren las prensas. Los cristianos fallan. Los cristianos pecan. Sé que esto puede parecer algo extraño, pero si dejamos de un lado la ironía y el sarcasmo, es una verdad. Es una amarga verdad. Los cristianos pecan, los cristianos fallan, somos débiles, tenemos necesidades, huecos de carácter, incongruencias en nuestro caminar porque somos pecadores. Redimidos, sí, pero aún lidiamos con el pecado. ¿Cómo lidiamos con este enemigo, con este desafío? ¿Cómo lidiamos con este reto de ejercitar, vivir y crecer en la gracia de Dios? Mis hermanos, por su amor inmerecido, es a través únicamente de Jesucristo que tenemos provisión para poder lidiar con cada una de estas situaciones. Él ha provisto todo lo que necesitamos y esta provisión maravillosa, sobrenatural, es un regalo de Dios, es gracia y gracia sobre gracia. Como hemos dicho, no somos salvos por nuestros méritos, sino por la gracia solamente, pero ahora en este proceso llamado santificación, yo tengo que participar, yo tengo responsabilidad. Por eso preste atención, vamos a mencionar varios pasajes el día de hoy que nos ilustran mucho este compromiso que usted y yo debemos de tener en nuestra santificación. Observe, por ejemplo, lo que va a mencionar el apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y le dice una frase extraordinaria. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora quiero que preste atención a esta expresión porque es importante y sienta una base de lo que es la gracia santificadora. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, es un imperativo. Esfuérzate, imprime sacrificio, imprime disciplina, compromiso, sacrificio. Vas a tener que dejar cosas, va a tener que haber esfuerzo, empuje, intencionalidad. Pero esto es muy importante y aquí se mencionan dos cosas interesantes: esfuerzo y gracia. Y en estas dos cosas tenemos que mantener el justo equilibrio. Porque desafortunadamente el ser humano, que tiende a corromper todas las cosas y a voltearlas a su beneficio, el corazón humano es engañoso y perverso, dice Jeremías 17:9, tiende a aplicar más un peso en la balanza que otro. ¿Qué es lo que pasa? Esfuérzate en la gracia es la bandera de la santificación. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, porque este es el correcto balance y equilibrio en el que debe vivir todo cristiano. Debes esforzarte, debes hacer lo mejor que tú puedas, pero no puedes confiar en tus obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes ser más agradable a Dios por medio de lo que hagas. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo que me esfuerce? ¿No es eso un peligro que me puede llevar incluso a una forma legalista de vivir? Sí. Si tú solamente te esfuerzas, pero no confías y no tomas poder de la gracia de Dios, caerás en el legalismo. El esfuérzate sin gracia es legalismo. Y solamente hará crecer tu orgullo, hará crecer la vanidad de tu carne y estarás viviendo otra religión. Todas las religiones del mundo prometen algo si tú te esfuerzas, si tú le echas ganas. Si tú haces esto y haces aquello y haces tú vas a tener la bendición de
el Dios el ídolo que tú estés fabricando, y eso es una promesa vacía. Y probablemente adquirirás determinado crecimiento, pero nunca vas a ir más lejos, porque siempre vas a estar dependiendo de lo que tú puedes hacer, y tú no puedes hacer más allá que pecar y seguir pecando si no has venido a Cristo. El legalismo no sirve, porque trata de cubrir con obras lo que solamente la gracia puede solventar. Las obras son buenas, las obras son necesarias, pero son la evidencia de que has sido salvo, de lo que ha hecho Cristo. Las únicas obras suficientes, las únicas obras que debemos exaltar y en las que debemos confiar no son en las mías, no son en las tuyas, son en las de Cristo. Gloria sea su nombre. Esfuérzate en la gracia, quiero que lo apuntes, quiero que lo subrayes, quiero que lo tengas tú como una brújula, un equilibrio, una balanza de tu vida espiritual. Esfuérzate, sí, pero un esfuerzo sin gracia te llevará a un abismo de religión vacía, de un legalismo, de estar tratando de ganarte el favor de Dios por medio de tus obras, y eso es algo vano y frustrante y te va a lastimar. Pero aquí tenemos también, dice, en la gracia. Y este es el otro extremo también en el que caemos. Muchos cristianos ahora incurren en este panorama de hipergracia, de prácticamente casi un libertinaje espiritual, de lo que teológicamente se conoce como el antinomianismo. Es decir, vivir sin la ley. Vivir sin tener en cuenta la palabra de Dios, la ley de Dios. Yo soy salvo por gracia y yo no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso puede parecer bíblico, puede parecer piadoso, pero sacado de contexto se convierte en una justificación para pecar. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la gente que vive solamente en la gracia? Dice, yo soy salvo por medio de la obra de Cristo y yo ya no tengo que esforzarme, yo ya no tengo que hacer nada. Estas son la clase de personas que se dicen cristianos, que abrazaron en algún momento la fe, quiero pensar, pero que su patrón de vida sigue siendo pecaminoso. Sus hábitos, su forma de pensar, su forma de conducirse, y maquillan su iniquidad, maquillan su hipocresía, porque eso es la hipocresía, es una máscara, con el maquillaje de la gracia. Y dicen, nadie puede juzgarme, solo Dios puede juzgarme y Él ya me perdonó, y todo es amor y todo es gracia y amor y gracia, amor y gracia, sí, pero se olvidan también del llamado de Dios a través de su palabra en todas las escrituras, a la obediencia, a la santidad, a vivir en justicia, a apartarse del mal, de la iniquidad, a obedecer su palabra, a tener temor de Dios. ¿Te das cuenta? Podemos incurrir en ambas cosas, tienen que ir conectadas. Esfuérzate en la gracia. No puedes solamente vivir en la gracia sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de disciplina, sin renunciar a nada. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, dice el Señor Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Eso es esfuerzo. Sí, pero ese esfuerzo no puede ser llevado solamente en tu humanidad y en tu carne. Tiene que ser llevado en gracia. Es por eso, mis hermanos, que en este péndulo en el que llegamos a estos extremos de legalismo, antinomianismo, el punto que nos va a dar centralidad y equilibrio, esfuérzate en la gracia, nos lleva a la palabra siguiente, al concepto siguiente. Seguimos en 2 de Timoteo 2:1. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este esfuerzo, este empeño, esta gracia santificadora, este esfuerzo en la gracia de Dios no puede tener
equilibrio, no puede tener roca, no puede tener balance perfecto sin la mirada a nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo sublime de esfuerzo es el Señor Jesucristo. El ejemplo sublime de la gracia es Jesucristo. Quien le da correcto balance y equilibrio al esfuérzate en la gracia es el Señor Jesucristo. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que debe estar en medio, lo que debe estar sosteniendo, guiando, liderando, lo que debe estar siempre al frente en nuestra mente y corazón, no son las obras, no es solamente una gracia vacía, gracia barata, como diría Dietrich Bonhoeffer, sino es el Señor Jesucristo. Si miramos al Señor Jesucristo, nos esforzaremos. Si miramos al Señor Jesucristo, descansaremos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Extraordinario versículo, ¿verdad? Extraordinario pasaje. Escucha lo que dice Larry Richards al respecto de la gracia santificadora. Dice, la gracia es una fuerza dinámica que hace más que afectar nuestra posición delante de Dios al acreditarnos justicia. La gracia afecta nuestra experiencia también. La gracia es un estilo de vida. Mis hermanos, a esto es a lo que se refiere Pablo. A esto es a lo que se refiere. A este esfuerzo en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, en esta sección que estamos viendo hoy y en la próxima, consideraremos algunas formas específicas en las que necesitamos la gracia de Dios como creyentes. Pregunta número 12, vaya a la página 84. ¿Qué nos dicen las siguientes escrituras con relación a la provisión de Dios cuando somos tentados a pecar? Bueno, entonces ya hemos dejado claro que el cristiano tiene que esforzarse en la gracia de Dios, tiene que vivir en este proceso de santificación. Dios sigue obrando en tu vida porque necesitas gracia para vivir correctamente como cristiano. Necesitas esforzarte y necesitas descansar en Jesús. Pero cuando nosotros estamos en el fuego de la tentación, cuando estamos en el horno, cuando estamos en la mira, cuando Satanás está poniéndonos situaciones enfrente, cuando el Señor Jesucristo, en medio de su soberanía, permite que seamos probados con el propósito, como dice el texto, de ver lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia al respecto acerca de cómo nos ayuda la gracia de Dios cuando estamos en tentación? Observe lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Hemos hablado de este versículo en sesiones anteriores, solamente voy a mencionar algunas cosas al respecto. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice el texto: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Observe también lo que dice, por ejemplo, este mismo texto, pero lo vamos a ver ahora en la versión Dios habla hoy y la nueva versión internacional, para tener un panorama un poquito más amplio en relación a cómo debemos entender este versículo. 1 Corintios 10, 13, dice el texto: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes, presta atención, confiar en Dios. Ustedes pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Esto es gracia. Esto es gracia. Dios no te va a poner en una situación en la que tú no puedas salir adelante, que tú no puedas soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Se da cuenta? Esto también es gracia. La gracia nos da la capacidad para soportar, para resistir, pero también para salir de ella.
nos da la capacidad de confiar, nos da la capacidad de soportar y nos da la capacidad de salir de esas situaciones. Muy importante esto. Voy a leer el mismo versículo otra vez, pero lo voy a leer ahora en la Nueva Versión Internacional, 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, definitivamente. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje acerca de la gracia santificadora? Bueno, la gracia del Señor está obrando aquí, obrando, dándonos poder para resistir, poder para confiar en Dios y poder para salir de la situación. Gloria sea su nombre. Vamos a ver otro pasaje que nos va a hablar de la provisión de Dios santificando nuestras vidas, ayudándonos a salir adelante. Observe, por ejemplo, lo que dice Hebreos capítulo 4, la carta a los Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16. Dice el texto: porque no tenemos un sumo sacerdote, presta atención, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hablamos de eso en sesiones anteriores, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Dónde está la gracia aquí? La gracia está en que tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros, que ora por nosotros, que intercede por nosotros, que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque humanamente el Señor Jesucristo experimentó el rigor de la tentación, el peligro tremendo de caer en pecado. Recordemos que el Señor, dice aquí el texto, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende y nos puede mostrar ejemplo de gracia, un favor inmerecido ayudándonos a salir. Él sabe lo que es estar ahí en el horno y Él sabe cómo salir. Esto es gracia, es favor inmerecido, porque si alguien te puede ayudar a sostenerte en el momento difícil, de angustia, de prueba, de debilidad, de duda, es el Señor Jesucristo. Él te entiende. Y tú dirás, si me entiende, entonces sabrá, sí sabe. Y no solamente eso, sino te ayuda a salir. Eso es gracia. Gracia que te ayuda a salir adelante. Pero no solamente te ayuda, sino que te acerca a Él. Por eso ya lo vimos en sesiones anteriores, solamente lo voy a mencionar rápidamente. Es una gracia que nos acerca a Dios. La gracia nos acerca a Dios. Esfuérzate en la gracia, es acércate a Dios para poder tener poder, para vencer el pecado, para vencer en la carne. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es lo que vas a recibir cuando te acercas al Señor? Gracia. Para que puedas alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar, ¿qué? Gracia. Para el momento en el que más lo necesites. Eso es gracia santificadora. Esto es algo que te va a ayudar a salir adelante y a madurar y a crecer como cristiano, como hijo o hija de Dios. Presta atención a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. ¿Ya se aburrió? Ya estamos ya a nada de terminar. Son las 8:39. Regálenme unos minutitos, ya estamos por terminar. Dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué extraordinario texto. Subráyelo, enciérrelo, márquelo con marcatextos. Ahí agarre el marcatextos que tenga usted ahí a la mano, márquelo, porque es un pasaje que le va a brindar victoria,
que le va a brindar esperanza. Cuando usted esté en el fuego de la prueba y de la tentación, usted debe recordar este pasaje. El pecado no se enseñoreará de mi persona. No tiene poder sobre mí. Te lo voy a leer en otra versión para que te quede más claro. Amén. Dice Romanos 6:14. Dios habla hoy, dice el texto. Así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Amén. Gloria sea su nombre. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Esto solamente es posible para aquellos que han venido a Cristo por la fe y el arrepentimiento. Esto solamente es posible para aquellos que han sido partícipes de la gracia salvadora. Y si usted está deleitándose en la gracia santificadora, en el poder del Espíritu Santo, usted puede orar en el nombre de Jesús y ser atendido por el Padre y hallar gracia y vencer el pecado y tener el dominio de Dios. Dios puede tener dominio de sus pensamientos. Dios puede tener dominio y señorío sobre su corazón. Y si usted se esfuerza en la gracia de Dios, usted ya no va a tener que temer al pecado, porque el pecado ya no tendrá poder, dominio, influencia, señorío. Ya no lo va a tratar como el trapeador con el que antes lo trataba. Ya no lo va a tener que jalar así con la cadena como nos traía como perros. Perdóneme la expresión. Así nos hacía Satanás, así nos traía. Pero ahora, en Cristo Jesús, por medio de la gracia santificadora, ya el pecado no tiene poder en nosotros, pues no estamos, donde quiera que estés, acompáñame con esta declaración bíblica, ya no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Ya no solamente vivimos bajo el rigor, sino vivimos bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios. No quiere decir que la ley ya no tiene vigencia, ya no tiene influencia. La ley está ahí para mostrarnos el pecado. Romanos lo dice claramente. La ley nos da conocimiento del pecado. La ley nos dice, no matarás. Y el Señor Jesús nos dice, el que le diga tal o cual cosa a su prójimo, está incurriendo en una declaración homicida. Estás matando, hiriendo a tu prójimo. Esto no solamente es un asunto de no hacer, sino es un asunto de la mente y del corazón. Y uno diría, ¿quién tiene poder sobre eso? Yo no, pero Cristo sí. Cristo me da el poder para vencer el pecado. Eso es gracia, eso es favor inmerecido. Yo no tengo ese poder, pero Él me lo da por su gracia. ¿Y qué pasa? Eso suena fantástico, mi hermano, eso suena fantástico, suena extraordinario, digo amén, lo creo, me parece extraordinario, pero yo soy una persona miserable y débil. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando fallamos y le damos lugar a la tentación y pecamos? Mi hermano, la gracia del Señor sigue operando. La gracia del Señor es tan abundante que no te va a soltar, incluso aunque ya estés en el suelo. La gracia de Dios te va a alcanzar ahí en el lodo mientras estás con los cerdos queriendo comer alimento de puercos. La gracia te va a alcanzar. La gracia te va a sangolotear. La gracia te va a traer a la casa del Padre, a la presencia de Dios. La gracia te va a poner de rodillas. Y la gracia va a quebrantar tu corazón, va a iluminar tu mente y la gracia te va a traer de nuevo a Cristo. Eso es gracia. ¿Te acuerdas del Salmo 32? Lo vimos en sesiones anteriores. Te haré entender y te enseñaré dónde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso es gracia. Es favor inmerecido. Significa que al Señor todavía le importamos. Eso es gracia.
Dios nos da en su gracia convicción cuando pecamos y nos da la habilidad y el deseo de confesar y dejar atrás nuestro pecado. Seguramente tú dirías, ¿otra vez Dios puede perdonarme? Claro que sí. Su gracia es suficiente. Su gracia nos da todo lo que necesitamos. Su gracia basta. Solo Dios basta, dice aquel poema. A quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Mis hermanos, de acuerdo a la Biblia, según Romanos 5:20, hay una declaración en la cual Pablo está en esta disertación acerca de la rivalidad y del poder tremendo del pecado, pero también de las argumentaciones a las cuales puede llegar nuestro corazón caído y perverso acerca del pecado. Hay una declaración de Romanos 5:20 que dice: donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta expresión llegó a convertirse, por ejemplo, dentro de todas las herejías que existen, han habido y habrán. Por ejemplo, este hombre nefasto de la historia rusa, conocido como Rasputín, que de hecho fue pues un hombre verdaderamente macabro de la historia rusa, que tuvo una fuerte influencia sobre la casa de Nicolás de los Romanov, y era un hombre inmoral. Y de hecho él era un monje, llevaba los hábitos de monje, pero llevaba una vida completamente desordenada y libertina. Era un hombre que gustaba de grandes comilonas, era un hombre que se jactaba de sus proezas sexuales, era un hombre abiertamente inmoral, con muchísimas amantes, y era un hombre que justificaba su decadencia con esta expresión: donde el pecado sobreabundó, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Prácticamente lo que este sujeto nefasto en su mente reprobada decía es: si yo peco más, habrá más gracia. Al que más se le perdona, más ama. Esta era la forma retorcida en la que este hombre, definitivamente influenciado por Satanás, retorcía, tergiversaba y malinterpretaba la palabra de Dios. Y así como Rasputín hay muchos otros, incluso hoy en las iglesias cristianas que viven de esta manera y se abrazan vanamente, neciamente, de lo que te decía hace un momento: solamente en la gracia, sin ningún tipo de esfuerzo en la santidad. Y por eso esto, insisto, nos llama a la santidad, pero la santidad no puedes hacerla tú. La santidad solamente puede venir en la gracia de Dios. La gracia de Dios es mayor a cualquiera de nuestras transgresiones, sí, pero la gracia está ahí porque el pecado está ahí. Y la gracia está ahí para recordarnos que Dios está airado contra el pecado, que Dios es santo. La gracia está ahí para recordarnos que el infierno sigue ardiendo y es real. La gracia está ahí en el pecado para recordarnos que la palabra de Dios es verdad y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. La gracia está ahí para recordarnos que es bienaventurado el hombre a quien el Señor perdona. La gracia está ahí para llamarnos al arrepentimiento. La gracia está ahí recordándonos una y otra vez que Cristo murió por nuestros pecados. La gracia está ahí para recordarnos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es gracia. Cuando la Biblia nos habla del pecado, nos habla en su gracia. Cuando Dios en su palabra nos habla del infierno, es gracia porque nos está advirtiendo, y eso es gracia. Cuando la Biblia nos muestra el ejemplo de muchas personas que se equivocaron, que tropezaron, que cayeron, que se apartaron, que terminaron sus vidas de una manera tremenda y nefasta, tú lees la Biblia y dices: ¿por qué está esto ahí? ¿Esto en qué me ayuda? ¿Esto en qué me bendice? Mis hermanos, es gracia porque te está diciendo: mira eso, son ejemplos para que tú y yo vivamos de una manera diferente. Te estoy avisando, eso es gracia.
Antes de que te caigas ahí en esa coladera destapada, te estoy diciendo, ten cuidado por donde caminas. Eso es gracia. Esta expresión de Romanos 5:20 no debería de ser leída fuera de su contexto. Yo animaría que la persona que está en ese error de pensamiento se pusiera a leer las Escrituras y pudiera entender que la gracia está ahí, no para solapar su pecado, sino para llamarle a cuentas y llamarle con amor antes de que venga el momento del juicio. Dios nos extiende su gracia y su perdón cuando confesamos. Dijimos eso en sesiones anteriores. Solo hay gracia y solo hay perdón para los que se arrepienten. ¿Significa esto que tenemos libertad para pecar en cualquier momento que querramos? Siempre y cuando tengamos la intención de confesarlo. De ninguna manera. No. Subrayo y enfatizo, de ninguna manera. Esto no debería de ser y no es una justificación. Pero es una confianza que usted tiene de que en este proceso llamado santificación, en el cual usted está esforzándose en la gracia que es en Cristo Jesús, en esta carrera de la fe de la cual habla Pablo, si usted por alguna razón tropieza, si usted por alguna razón se distrae, si usted por alguna razón se sale del camino y termina por una senda en la cual no estaba usted en una senda equivocada, la gracia está ahí para levantarle. La gracia está ahí para orientarle. La gracia está ahí para sanarle y restaurarle. La gracia está ahí para ayudarlo a seguir adelante, no para revolcarse más, no para hundirse más. La gracia está ahí para llevarle a Cristo, no al mundo. La gracia está ahí no para llevarle a deleitarse en su carne, no, sino en el Espíritu. La gracia está ahí para cada día más acercarle a la gloria eterna y cada día más mostrarle que este mundo no es su hogar. Para eso está la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Dice Romanos 6 del 1 al 2. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es la línea de pensamiento de Pablo, clara y concisa. Observe lo que dice la carta pastoral de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Observe lo que dice el texto. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12, dice el texto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es lo que ha manifestado la gracia de Dios en su salvación, pero ahora la gracia operando en santificación nos da lo siguiente, nos llama lo siguiente, el versículo 2. La gracia dice ahora, enseñándonos, ¿quién nos enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad, ¿a qué renunciando? La gracia nos llama, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y la gracia de Dios nos enseña que vivamos en esta época, en este mundo, en este contexto, de una manera sobria, es decir, ecuánime, justa, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios, y piadosamente, es decir, sometidos en esfuerzo espiritual a Cristo. Mis hermanos, no solo necesitamos la gracia de Dios cuando somos tentados, no solamente la necesitamos cuando pecamos, sino necesitamos su gracia para hacer cualquier cosa en nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios para orar. Necesitamos la gracia de Dios para leer las Escrituras. Él nos da la gracia para entenderlas y nos da la gracia para aplicarlas. Él nos da la gracia para afrontar las dificultades con fe, para afrontar la enfermedad con paciencia,
para afrontar los insultos, las humillaciones del mundo con amor, con paciencia. La gracia nos hace vivir en contentamiento, sabiendo que teniendo sustento y abrigo estamos más que hechos, que el Señor nos da más de lo que merecemos. Quiero culminar con esta observación que les hacía al inicio de Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, que fue con el texto con el que iniciamos, y con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Mis hermanos, estamos en una carrera, y como tal, esta carrera tiene un inicio y tiene un fin. La gracia de Dios solamente usted la va a experimentar en la santificación aquí en este mundo. Como dijimos nosotros, la santificación es el paso inmediato después de la salvación y la experimentamos de tres maneras: como un estado, es decir, siendo declarados santos, es decir, siendo apartados, ahora le pertenecemos al Señor, eso es uno. Dos, como un proceso, que es todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y tres, como una meta. La santificación es una meta. Nosotros estamos persiguiendo una plenitud de santificación. Yo fui apartado para ser santo. Yo estoy en un proceso de santificación y yo llegaré a ser plena y absolutamente santo a la imagen y semejanza de mi Señor Jesucristo. Esa es la promesa del Señor. Y esto es lo que Pablo va a describir en estos versículos que vamos a leer. Filipenses 3, del 12 al 14, dice el texto. Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ahí está viendo usted el esfuerzo. No me quedo en la gracia solamente, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Está hablando de la santificación como estado. Está hablando del momento en el que fue llamado por Cristo, fue salvado, fue regenerado, el momento de la salvación. Yo fui llamado para ser santo, para ver si logro aquello para lo cual fui llamado. Yo fui llamado para ser santo. Versículo 13. Hermanos, Pablo está hablando de manera personal, como en primera persona. Dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, todavía no lo he logrado. Estoy en el proceso, estoy en la carrera. Ya fui apartado para ser santo. Ya soy llamado por gracia santo, pero aún no soy completamente santo. Es un ya, pero todavía no. Llegaré a la meta. Y aquí es lo que está diciendo Pablo. Todavía no lo he logrado. La gracia santificadora está operando en mí. Dios está haciendo esa parte a través de su Espíritu Santo, pero yo hago la parte que me toca. Me esfuerzo en la gracia en Cristo Jesús. Y es lo que dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, es decir, el pecado, la vida que dejó antes de conocer a Cristo, y extendiéndome. Esta frase me encanta, esta expresión me encanta, porque está hablando de esfuerzo, de disciplina, de compromiso, de sacrificio. Extendiéndome. Puede ver ahí el sudor santo de Pablo como un atleta, como alguien que va a entrenarse para una determinada competencia, para un certamen, y está buscando ganar, está buscando la medalla, el trofeo. Está buscando no el segundo ni el tercer lugar, está buscando el primero. Por esa razón hace sacrificios, se restringe, se limita, porque tiene una visión. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, a la meta. 14. Prosigo a la meta.
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese premio? Que un día ya no lidiaremos con el pecado. Un día ya no lidiaremos con la carne, un día ya no lidiaremos con este mundo, un día ya estaremos completa y absolutamente santos, seremos completamente apartados. La gracia habrá cumplido su fin, su cometido, llevarnos a Cristo, a ser semejantes a Él, y le dará toda la gloria a Él. Porque si usted se da cuenta y si usted observa este plan del Señor, la vida cristiana inicia y continúa y termina en gracia. Solamente en gracia. Amén. Mis hermanos, qué maravilloso es saber esto. Qué maravilloso es saber que tenemos un poder dado por Dios para seguir adelante en cualquier circunstancia. No solamente para librarnos del pecado, sino para vivir en victoria, para servir, para consolar a otros, para amar a otros, para mostrar las riquezas del Señor, para ser luz y sal del mundo. ¿Quién es la luz que brilla a través de nosotros? Es Cristo, es su gracia. ¿Quién es el que nos da sabor para ser sal? Es su gracia, es Cristo. Observe lo que dice John Piper acerca de la gracia, y con esto termino. La gracia no es simplemente indulgencia cuando pecamos. La gracia es también lo que nos da el poder de no pecar, lo cual es un regalo de Dios. La gracia es poder, no solo es perdón. Amén. Mis hermanos, incline su rostro donde quiera que esté. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te agradecemos, te glorificamos, te honramos, Señor, por tu poderosísima palabra que el día de hoy ha sido derramada en nuestras vidas. Hemos escuchado, Señor, tu palabra, hemos meditado en ella de una manera pues breve, Señor. La mirada de tu gracia es profunda como el mar, Señor. Y queremos, Señor, deleitarnos en ella. Padre Santo, ayúdanos a entender que la gracia no solamente es cuando tenemos un problema o cuando estamos en el suelo, sino cuando queremos avanzar y nos sentimos débiles. Tú estás ahí, Señor, ayudándonos a subir el siguiente escalón de madurez, el siguiente escalón de disciplina. Padre Santo, ayúdanos a esforzarnos en la gracia que es en tu Hijo Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos a esforzarnos, pero siempre en gracia, nunca en nuestro orgullo o vanidad. Ayúdanos a vivir en la gracia, sí, pero no de una manera floja, negligente, cínica. Ayúdanos a esforzarnos, sí, pero con la mirada en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir en gracia, sí, esforzándonos siempre, pero con la mirada en Cristo Jesús. Que tu Hijo Jesús sea el equilibrio, el balance, la roca. Nuestra mirada, Señor, esté puesta en Él y solamente en Él para vivir de una manera que te agrada. Ayúdanos a este propósito de esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús por medio de tu gracia santificadora. Te lo pedimos en tu nombre y en su nombre oramos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y decimos amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio. Recuerde que estamos estudiando En busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. El día de mañana tendremos sesión, ¿verdad? Tendremos sesión, veremos el día 4, ¿verdad? Y va a ser una sesión maravillosa, gracia en el sufrimiento. Entonces, pues yo le animo a que usted vaya contestando la página 87, 88, 89 y 90. ¿Ok? Recuerde usted, mi amado, mi amada, que todos los días estamos compartiendo plan de lectura McChain, lunes y viernes nuestros audiolibros, y recuerde que el día sábado tenemos reunión presencial, donde tendremos este sábado estudio Yo creo en el Hijo.
nuestro estudio acerca del Evangelio de Juan. Amén, mis hermanos. Pues bueno, gracias por acompañarnos. Enviamos saludos a todos los que nos ven en la transmisión en vivo. Ya subí, ya están todos los videos cargados en la lista de reproducción de YouTube. Ya los puede ver completamente todos. Ahorita mismo voy a cargar y la próxima semana ya me doy a la tarea de subir los audios para que también usted lo pueda repasar y seguir escuchando en audio. Recuerde, en SoundCloud y en Spotify. Mi amado, mi amada, tenga usted una excelente noche, cene rico, ore, descanse, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.